vida es una chiapanecada de Arcano Radio, otra forma de escuchar para ver el mundo. En algún lugar del Cañón de Sumidero, la revista de Arcano Radio. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el mundo. Otra forma de escuchar. La vida es una chiapa. Muy, pero muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo el punto geométrico en que se encuentren todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes, iniciando hoy estas transmisiones del Leaf Fest 2025, que es nuestra primera participación en este evento, que esperemos pues sea de todo un éxito para todos los participantes, porque es un aliciente, ya que se hace en unos días en los que normalmente yo me siento un poco bajo en la emoción, en la actitud, en el sentimiento. La razón pues es simple. Dijo Mario Luis, octubre, no, 26 del 2009, y nada más nos acompañó 9 días al astral el 4 de noviembre del 2008. Entonces, al llegar octubre, normalmente el sentimiento se viene un poco abajo por ese recuerdo que pensábamos que son golpes que se pueden superar, y las pérdidas mientras se busca superar. El problema es que de único la naturaleza indica que es el que se queda y uno es el que se va. Y cuando es a la inversa, que él se va y uno se queda, es un dolor que no se quita. Y podemos aprender a convivir con él, porque la vida debe de continuar. Me debo a mi Betty, mi princesa, mi hijita, a mi hija Yolanda, que habló hace unos días únicamente bajo el argumento de que únicamente quería escuchar, bueno, y lleno de alegría mi corazón. Entonces debemos continuar con ese dolor que sí se mantiene y está en nuestro interior. Y son días que pues obviamente van acompañados de las vivencias, el breve tiempo que nos tocó compartir, sobre todo en la Navidad, y pues son en esos días en que
normalmente buscamos estar aislados, pero que con este reto, con este desafío del Live Fest, pues da una, da un aliciente, da una fórmula para alimentar el alma, alimentar el espíritu y continuar adelante, continuar adelante. Ahora ya de la vida que se conjuga y armoniza con el invierno del clima, una enseñanza nos enseña que están por llegar. Estamos a como 43 días, 43, 44 días de que reencontremos el niño interno para que pueda renacer con el sol invictus, iniciar el nuevo ciclo. Y qué mejor que participando en este Live Fest 2025, en donde pues aprovechamos también para compartirles que resurgió con fuerza y vigor el poemario Ovaciones de Mediodía, la cristificación del espíritu, y que afortunadamente estamos recibiendo ya pedidos a diferentes partes de la República, sobre todo el primer pedido que llegó y que es el que abrió como punta de lanza fue de Guanajuato, de Yuriria, allá en Yuriria, con el doctor Juan Alberto Villegas. Bueno, pues él ya se le mandaron sus libros y están ahí atrás, pero también pues pueden conseguirlos y adquirirlos en esa librería que revolucionó la forma de hacer libros y que es Amazon, que fue el que inició con la autoedición de libros, en donde pues el escritor, además de escribir, forma su libro, dan las plantillas y se sube a 11 librerías en el mundo de esta editorial que así empezó como editorial Amazon y ahora ya abarca todos los rubros, creo que incluso ya ingresó primero a la industria editorial porque normalmente un escritor tenía que escribir, inspirarse, escribir, corregir y posteriormente pues vender su obra de puerta en puerta con los cuates en algunas presentaciones, en los amigos, en la familia, organizar lecturas y vender ahí los libros que ellos llaman firmas de libros, participar en ferias de libros y todo eso lo tenía que hacer el propio escritor, además de estar tocando la puerta de las editoriales para que se condolieran de uno y publicaran su libro. Pero las grandes editoriales transnacionales únicamente buscan el negocio y a mí me tocó en una editorial Planeta que me dijeron tu poesía es muy buena, nos gusta, pero ¿quién te va a hacer el prólogo del libro? Octavio Paz o alguno de los grandes escritores, porque en las primeras ediciones de tu obra no se va a vender tu obra, se va a vender el prólogo. Y pues siendo así, pues no, se cierran los caminos. La otra forma es que se creó desde los 70s, más bien desde finales de los 60s, la figura del representante literario, que es el que pues adoptaba o sí,
agarraba tu obra y la llevaba a las editoriales y la vendía con argumentos de venta de lo que él creía que podía ser atractivo. El chiste es que la editorial se interesara y así empezara a editarlo. Este representante editorial pues lleva del 30 al 50%, si son honestos, de comisión de lo que uno vaya a ganar por derecho de autor. Ya los voraces y que abusan del mismo escritor, pues piden hasta el 90, al 100% y a veces hasta quieren que les pague uno para que promuevan el libro. Representantes literarios, pues hay muchos que alcanzaron fama y renombre, como Carmen Balceló, allá en España, que en América Latina es la más conocida porque ella era la representante literaria de Gabriel García Márquez. Y ahí pueden ustedes entender la razón o el cómo es que el representante literario es un vendedor. ¿Y un vendedor qué hace? Pues un buen vendedor, me decía un vendedor de publicidad del periódico La Prensa, cuando estaba yo joven, allá de los 12, 13 años, me decía, yo te puedo vender arena del desierto viviendo tú en el desierto. Bueno, pues el representante literario es un vendedor. Pero este sistema que perduró hasta que empieza a evolucionar el Internet y la aldea global, empieza a romper el esquema productivo y de control político del quehacer literario y del arte, principalmente con la editorial de Amazon, que ofrece la autoedición del libro. Uno lo escribe, uno lo forma en las plantillas que ellos mismos dan, uno escoge la portada, uno lo sube y ellos revisan las condiciones que se ajusten a los pedimentos o exigencias técnicas en la presentación del formato y en la venta del mismo libro. Y con esto, pues cualquiera que escriba puede publicar, puede lanzar su obra al mundo y ya no tiene que pasar por esos filtros caciquiles, industriales, consumistas de las grandes editoriales. Y así, pues se dan a conocer cantidad de autores que alcanzan el nombre y la fama que antes no hubieran logrado con el sistema antiguo. Es ahí donde empieza a democratizarse la edición de libros y el impulso de los autores. Claro, como todo, tiene sus bemoles, tiene sus cosas adversas, en donde pues hay quien se siente escritor y lamentablemente no puede escribir su nombre bien porque lo escribe con faltas de ortografía. Esto que nos lleva a que empieza a inundarse la aldea global o el Internet con cantidad de escritos o de personas que no saben escribir y que no les interesa tampoco conocer el proceso y las herramientas que necesita tener un escritor, como es el conocer su lenguaje, que es la principal herramienta. Conocer el lenguaje, si no, ¿cómo te vas a comunicar? Segundo, tener por lo menos elementos básicos de historia general, tanto nacional como mundial. Tercero, tener una visión del mundo analítica, crítica, porque va a observar el entorno, lo va a decodificar mentalmente en su cerebro para empezar a procesar su interpretación de ese entorno y plantearlo
con las herramientas del lenguaje, que el lenguaje se sustenta en la gramática y la deontología. Entonces, y ya está preparado para hacerlo, bueno, pues entonces viene un cuarto elemento, que es el conocer los géneros literarios, poesía, cuento, novela, cuántos géneros de poesía hay, los clásicos como el soneto, que después derivaron otros tipos de sonetos, del soneto doblado, etcétera. Reconocer la sapiencia de los grandes, como Rubén Darío de Nicaragua con el soneto, y también reconocer a los grandes de la poesía, que si bien sacaron identidad histórica como ciudadanos del mundo. Esto quiere decir que no se fanatizan, no se adoctrinan en esa división que se impuso a partir de la Segunda Guerra Mundial y la llamada Guerra Fría, de izquierda y derecha, de capitalismo o socialismo. Yo siento que el autor, el artista, ya sea escritor, músico, pintor, no es ni de izquierda ni de derecha. Es simplemente un ciudadano del mundo, un observador de su entorno que busca mejorarlo y por eso propone con su arte lo que puede mejorarse. Aunque hay algunos que dicen que el poeta escribe con el dedo de Dios, como me lo dijo en alguna ocasión el diputado por Oaxaca, Ildefonso Zorrilla Cuevas, que en paz descanse. Él fue rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, y cuando yo lo conocí, él era presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y fue el que el 22 de septiembre de 1994 me dio un desayuno, me ofreció un desayuno en la Cámara de Diputados para entregarme la medalla al mérito literario, porque habíamos logrado el premio de la UNESCO de literatura en Encuentro de dos mundos, con el cuento El signo de los tiempos. Y él dijo: el poeta escribe con el dedo de Dios. Ese es el compromiso, la verdad, la palabra y la propuesta de mejorar este planeta, este mundo, defender la justicia y la verdad. Podemos equivocarnos, podemos incurrir en errores, cierto, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero eso no implica que declinemos en buscar la verdad. Es el compromiso, buscarla y darla a conocer nuestros hallazgos. Bueno, pues creo que ha sido suficiente en esta primera emisión del LeafFest. No sé si hay tiempo en que se deba tener, si debe ser una cantidad determinada de tiempo, o de todas maneras, le damos todas las gracias a todos los que se unieron con nosotros en esta transmisión en vivo. A ver, vamos a recorrer un poco esto porque parece ser que sí se unió bastante gente. Invita. Carito G.A. Muchas gracias. A usuario 8518 413 9087.
Se parece una matrícula militar. Al usuario 77481476 712. Muchas gracias por acompañarnos. A Marta Gómez 9501, muchas gracias. Buenas noches, un saludo usuario 5ZAN861 Bu. Tomás Herrera, muchas gracias. Lid, JS, gracias. Chayito, también. Un abrazo, un saludo a todos. Germán García, Ananchú, Ire, usuario 835-142-211-48. Muchas gracias. Bernardino Macu, muchas gracias. A Sandra Patricia, el que está con Y y con Z. Sandra Patricia, muy original, muchas gracias. También a Mara Isabel Champ, a Britney, Ini Sainz, Imelda Aibarray, Mario Mizrahim 505, muchas gracias. Margarita Beltra, Leo 15, Mayu, Adelina García, Güerito Reyes, un abrazo, muchas gracias. Márquez RD, Romy, gracias por apoyarnos. Vicente Pérez, Kiara Sarabí, Mari López, Vicen, Juan Carlos, Oscar Cano, 567, Marcelino Valdés, muchas gracias. Rodolfo Ramírez, Gerger Gar, gracias. Usuario 131-198-711-37, gracias. Norma Gómez Hernández, a Porfiria Roldán, un abrazo. Violeta Juárez 52, muchas gracias. Salecitas Creati, Inocencia 25, Demon Oficial, Adán García 350, ella me había asustado con eso de Adán Augusto. Jorge López fue, EW, muchas gracias. A Imelda Reyes, Cheli, Max Torres, Mike, felicitaciones, se desbloqueó Stricker, fantástico, no sé qué es eso, pero bueno. Esferita, se unió Pablo Ramírez, un fuerte abrazo. Karim Rivera Shain, gracias. Usuario 267-881-10-2461. Duende, un abrazo, saludos. Martín 456, me apreciado, gracias. Eñe, usuario 492-461-728-39, lotería. Ángel de la Guam, gracias. Sabás, muchas gracias. Aníbal GP, Joel, un abrazo. Rosa María Saucedo, Maloga, Virginia Matlac, Carlos Miranda, Ross, un abrazote. Usuario 266-216-00030. A Elías Jiménez, muchas gracias. Emma, abrazo. Rafael Román, Silvia Romero, David Sánchez, usuario 958-208-88-109, muchas gracias. Maloga, Nena,
Nena Padilla, Marta Valencia, Mónica Hernández. ¿Tienes un objetivo flash? ¿Qué es esto? ¿Qué dice que lo vea? 3 donadores envían Rosa to Live en 15 minutos. Bueno, pues muchas gracias. Juanita, Samuel Mancilla, El Escobar, Oei Escobar, Ángel Ashley, Huicho, Enrique Silva, Alexe, Santiago Serna, Alexis, Cristina Guerrero, me imagino que es Guerrero, Aire, Fátima Chimal, un abrazo a Juanita. Yo conocí un doctor que era Chimal, Juárez Chimal, que me salvó la vida de un coma diabético. Juanita, un abrazo. Lupita Barrera, abrazo. Lobo domesticado, un abrazote, mi hermano. Todos somos domesticados, aunque nos sintamos lobos. Lizzy, un abrazo. Elizabeth Pañuelos y Dani Vega P. Lobo, otro lobo, abrazo. Willy Rivera, no, Mili Rivera, Rafita Rivero, Pollo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que Vamos a hacer batalla. hicieron favor. Bienvenidos. ¿De qué están riendo ahí? Pasen el chiste. También pasen el chiste, pues también queremos participar. A ver de qué se trata. Y bueno, pues esa es parte de la enseñanza que hemos tenido en el paso del tiempo. Y ya después veremos cómo vamos diversificando. Si quieren ustedes algún tema en especial como escritor o periodista, bueno, pues háganos favor de mandarnos un mensaje. Coquito, un abrazo. Alma terapeuta, un abrazo. Pollo se unió. Reinita Isabel Bisaís, otra vez Pollo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya mis ojos están empezando a sentirse un poco cansados porque hemos tenido problemas de la vista y tenemos que retirarnos. Pero es un placer siempre estar con todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Y disfrutemos este Live Fest 2025 en TikTok. Esta red que es genial. Muchas gracias y hasta la próxima. Olis. Hasta la próxima. Bueno, pues aquí salió un mensaje que quieren que nos quedemos unos minutos más. Pues vamos a seguirles platicando entonces de este libro de poesías que está en el fondo, que es Ovaciones de Mediodía, la crucificación del espíritu. ¿De qué se trata esto? Bueno, yo he estado siempre en contra o me resisto
a los cenáculos literarios, a esos grupos elitistas que se apoderan del control de la producción literaria de un país, de un pueblo, de una ciudad, para su beneficio económico personal. Entonces, he pugnado siempre porque la poesía está estrechamente ligada al libre albedrío que nos legó la divinidad desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, la poesía debe ser de todos y cada uno. ¿Cómo lo hacemos esta propuesta? ¿O cómo empezó? Bueno, empezó desde, ¿qué será? 1994, cuando ya teníamos cierta presencia en los medios como periodista, y entonces empezamos a escribir poesía para publicar en los periódicos. Entonces, en un principio, Eduardo Suárez, que era el director de la sección cultural de Excelsior, y nosotros trabajábamos ahí, pues fue el primero que empezó a publicar nuestros poemas en lo que le llaman la prensa grande o la prensa nacional, en Excelsior. Posteriormente fue en Jueves de Excelsior con mi director, se me olvida el nombre de él, de Jueves de Excelsior. Víctor Roura, el jefe de la sección cultural del Financiero, siempre me llamaba para pedirme unos 4 o 5 poemas y de vez en cuando, tiempo en tiempo, a crear una página con mis poemas, poeta Mario Luis Althusser y bla, 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 los 5 poemas, para que se diera en la sección cultural del Financiero. De así algunas otras revistas que empezamos a publicar. Pero es en el 2003 cuando mi director en El Sol de Mediodía, donde escribía yo análisis político lunes, miércoles y viernes, en la sección editorial, me pidió que escribiera un poema para el sábado, para los sábados. Entonces estaba el problema de Irak, y escribimos un poema en prosa poética, que es verso libre, y lo publicó. A la semana siguiente, Laurita Flores, la secretaria, me llamó por teléfono para decirme que el viernes me habla y me dice: oiga, señor Althusser, su colaboración de mañana. ¿Cuál colaboración? Pues lo que mandó la semana pasada, así que es todos los sábados. Ah, es un poema, así como no. Y es como empezamos a escribir semanalmente en El Sol de Mediodía un poema que afortunadamente tuvo mucha aceptación porque son versos cortos, son poemas cortos y que lleven un lenguaje accesible para que las imágenes se comprendan por los lectores. Con eso empezamos la época de publicar en el periódico y que mi director lo pidió en mi calidad de colaborador del periódico. Al mismo tiempo mandaba poemas a Eduardo en el Excelsior y a Roura en el Financiero, entre otros periódicos. Incluso Ami, Alfredo Díaz, creo que se llama, no, ya tiene tiempo que no mencionaba este compañero, que era el jefe de información de la agencia AMI de Becerra. Entonces, publicaba también mis poemas y es como empiezan a aparecer los poemas en periódicos del interior. Cuando cierra El Sol de Mediodía en 2007
y que ya había comprado el Ovaciones don Mario Vázquez Raña en la Organización Editorial Mexicana, empiezo a escribir como articulista en la sección editorial de Ovaciones, pero al mismo tiempo me empiezan a pedir el poema de los sábados para el periódico. Y así es como empezamos con un poema semanal hacia que va a lo que le llamamos nosotros la clandestinidad. ¿Por qué? Porque no estamos en los círculos selectos de los poetas o los escritores que se sienten las vacas sagradas de la cultura y únicamente disfrutan las grandes y suculentas becas del gobierno, sea del color que sea, puede ser panista, priista o morenista. Siempre están pegados a la ubre, siempre se mantienen. Y esto pues obstaculiza el desarrollo y crecimiento de del arte, de la literatura, que es parte de la cultura de un pueblo. Entonces, por este sistema de la clandestinidad de los medios masivos de comunicación, un Excelsior con 150,000 ejemplares diarios, El Sol de Mediodía creo que era el más chico con 130,000 ejemplares diarios, en fin, todos los periódicos y los jefes culturales que nos hicieron, nos dieron el honor de estar con ellos en sus páginas, pues es como circulamos y creamos esa poesía popular porque se publicaba en los medios. Ya cuando llegamos a Tuxtla Gutiérrez, en una ocasión empezamos a revisar y vimos que eran muchos los poemas, pues era uno cada semana, desde el 2003 hasta el 2010 en que nos venimos, son 7 años, a 52 semanas por año. Imagínense usted, eran más de 500 poemas y entonces hicimos una selección de poemas de los primeros años. ¿Y cuál era el título? Pues el título era natural y obligado de que fuera Ovaciones. ¿Por qué? Por el periódico de Ovaciones. No de que le estuvieran ovacionando los poemas, no, por el periódico Ovaciones. Del mediodía. ¿Por qué mediodía? Porque así se llamaba El Sol de Mediodía, el periódico donde escribíamos. ¿Y cuál es el mensaje que llevan todos los poemas? Pues es un evangelio urbano, podríamos decirlo, porque quien señaló la línea de la búsqueda poética, que es lo místico, fue Lidia Camarena Adame, una excelente amiga, que dice, oye, me gusta cómo escribes, pero deberías de buscar una línea que fuera como una armonía común en toda la obra, y qué mejor que sería lo místico. Entonces empezamos a trabajar con el amor místico, en donde decimos, por ejemplo, que la mujer es la manifestación de Dios en la tierra, o que el evangelio no se grita en los atrios y en los púlpitos, sino en la esquina con los niños que venden periódicos. Por eso es que dicen que iniciamos en la poesía el evangelio urbano, convirtiendo a ese espacio poético en una misa laica, donde no adoptamos un credo o una religión, sino lo místico, en donde todos caben,
Son 2.300 o 2.500 religiones en el mundo. ¿Cuál es la verdadera y cuál es la única? Todas tienen su razón de ser, porque religión viene de la palabra religare, volver, ligare, unir. ¿Qué se va a volver a unir? Lo que se quebró o se rompió, y que es la comunicación del hombre con Dios, y qué mejor que por medio de la poesía. Y ese Dios, pues puede llevar el nombre de Yahvé, de Alá, por medio de sus profetas, Mahoma, otros sería Jesús. Jesús como el Mesías, pero para otros Jesús es el gran maestro iniciado. Y no casamos la poesía o literatura con una religión, para que todos quepamos ahí, y todos quepamos ahí, y todos quepamos ahí, y recuperemos el principio básico del origen de la poesía, en el canto cánticos recitados hacia el cielo y la unión con nuestro origen como verdaderos hijos de las estrellas. Esa es la propuesta poética que llevamos, y que la llevamos por medio de los medios masivos de comunicación, que últimamente cayeron mucho los medios y ya hasta el último centímetro quieren vender publicidad para recuperar costos que van creciendo mucho, pero encontramos el paraíso de la aldea global, en donde proliferan las páginas y portales literarios. Y así, pues seguimos escribiendo y participamos en unas 10 plataformas brasileñas, unas que van al verso clásico, como es el soneto, cuarteto, otras que es prosa poética, el verso libre, en donde escribimos en español y por medio del traductor de Google hacemos la versión en portugués y participamos con ellos. Participamos en una plataforma española que es de Islas Canarias, el Club de los Retos de Dácil, con cuentos. Y otras plataformas que tienen también allá en España y Francia. Entonces, seguimos llevando la palabra poética, la estética del compromiso con la verdad y la justicia en los medios masivos que ahora son digitales. Y estas páginas poéticas, por ejemplo, de Facebook, que son brasileñas, pues tienen hay una que tiene 100.000 miembros y hay otras que tienen el mínimo, tiene 5.000 miembros. Entonces la palabra va volando, sigue volando y sigue yéndose hacia a cumplir su misión como nuestros hijos. Por eso es que yo también estoy en contra de corregir un poema que ya fue publicado, porque mi madre literaria, Guadalupe Alfonso Albores, decía que un poema es como un hijo. Podemos trabajarlo, pulirlo, buscar las palabras que sean más adecuadas, a que quede estéticamente bonito. Pero una vez que ya se lanza, se publica o se lee en algunos lados, es el hijo que ya se va de casa. Y las herramientas que le dimos son las que tiene para defenderse. Y así nos llevamos la sorpresa de que algunos poemas nuestros están siendo grabados
en una plataforma española donde se dedican a escoger poemas del mundo para declamarlos con una voz melodiosa y adecuada, independientemente de que se pone un fondo, un paisaje o algo acorde y se va pasando el texto del poema. Y que a mí me dio mucho gusto porque compartimos lugar con Pablo Neruda, con Federico García Lorca, con tantos y tantos, Antonio Machado, tantos y tantos poetas a nivel mundial que selecciona esa plataforma de poesía en videos y en audio. En donde también recordemos que tenemos nosotros una propuesta de el digipoema, que son poemas de 33 caracteres en prosa poética para que sea libre y pueda tener una mayor ascendencia, con una imagen de fondo y música. Este digipoema viene siendo un poema digitalizado o digital para acercar la poesía, la palabra del espíritu a los jóvenes, a la comunidad digital. Como también está el libro en Amazon de Nanocuento, donde nuestra propuesta es reconocer y crear ese nuevo género literario del nanocuento, que son aproximadamente 30 palabras en un cuento, para que así como el nano, la base del nano o de la nanotecnología es el átomo, y el átomo tiene un núcleo que por medio de esos espacios que vemos que no tienen nada, pero que están circulando los electrones alrededor del núcleo del átomo, ese espacio está lleno de energía. Así el nanocuento, en las 33 palabras que desarrolle un tema, genere también ese espacio interpretativo del lector. Es el libro que tenemos en Amazon de la propuesta del nanocuento. Pues no sé si ya se fueron los minutos que nos estaban pidiendo que siguiéramos, pero ya la voz me está empezando a fallar porque también tenemos problemitas de garganta. Por lo tanto, pues le decimos que es todo cuanto tenemos que decir de mi voz. Y decirles que sean felices y hasta la próxima, porque la libertad de expresión se ejerce, no se pide. La vida es una chiapanecada de Arcano Radio, otra forma de escuchar para ver el mundo. En algún lugar del cañón de Sumidero, la revista de Arcano Radio. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el mundo.